¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento no tiene sentido? Que cuanto más oras, más parece alejarse la respuesta. Que haces lo correcto, pero igual todo se rompe. ¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que no solo entiende tu dolor, sino que puede transformarlo en tu mayor propósito? Hoy vamos a entrar en la historia de un hombre que lo perdió todo: su familia, su salud, su riqueza, su nombre. Un hombre que cayó tan profundo, que incluso sus amigos pensaron que Dios lo había abandonado. Ese hombre se llama Job, y su historia no es solo un relato antiguo, es una llave profética para los que sufren en silencio. ¿Y si te dijera que el libro de Job no trata solo del sufrimiento, sino de la fidelidad que el infierno no puede romper? Porque detrás de cada lágrima que Job derramó, había un cielo que seguía mirando. Y aunque parecía que Dios había callado, nunca dejó de escribir. Hoy, en este video, vamos a descubrir por qué Dios permite que personas buenas sufran, cómo el silencio de Dios puede ser parte del proceso, y cómo tu prueba puede abrir puertas que nunca imaginaste. Este mensaje es para ti, que ya no sabes cómo orar, que has soportado más de lo que imaginabas, que sigues de pie, pero cansado por dentro. Y si permaneces hasta el final, vas a descubrir la revelación más ignorada del libro de Job. Una que puede sanar no solo tu alma, sino también tu percepción de Dios. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a comentar aquí abajo: mi dolor tiene un propósito. Esto no es una frase vacía, es una profecía sobre tu proceso, un acto de fe, un compromiso con tu sanidad espiritual. Dale también like al video, porque con un simple clic puedes ayudar a que esta palabra llegue a alguien que está llorando en secreto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo un canal, es un altar. Y muchos, como tú, lo usan como refugio espiritual. Hoy vamos a caminar con Job, y paso a paso, vamos a ver cómo el dolor puede ser maestro, cómo el quebranto puede ser altar, y cómo la restauración de Dios siempre supera lo que se perdió. Prepárate, porque este no es solo un libro, es una cita divina. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job no era cualquiera. No era un pecador rebelde ni un indiferente espiritual. Era un hombre íntegro. Temía a Dios. Vivía en santidad. Protegía a su familia. Oraba por sus hijos constantemente. Y aún así, fue quebrado. Porque la fidelidad a Dios no es un escudo contra las pruebas. Es una plataforma para que el cielo te confíe procesos profundos. El libro de Job comienza con una revelación que pocos entienden. No fue el diablo quien eligió a Job, fue Dios quien lo mencionó. ¿No has considerado a mi siervo, Job, que no hay otro como él en la tierra? Job 1:8. Detente ahí, Dios mismo lo presentó. Dios mismo lo recomendó. Hay sufrimientos que no vienen porque hiciste algo mal, sino porque hiciste todo bien. Job no fue probado por castigo, fue probado por confianza. Dios confió tanto en la fidelidad de Job, que permitió que fuera examinado, despojado, golpeado, para demostrar al universo que el amor verdadero no depende de las bendiciones. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Esa fue la acusación del adversario, que Job solo era fiel porque tenía bienes, salud y prosperidad, que si se lo quitaban todo, lo maldeciría. Y esa es la misma acusación que muchos enfrentan hoy, que tu fe es frágil, que solo amas a Dios cuando todo va bien, que tu fidelidad depende de tu comodidad. Pero Job, aun cuando perdió bienes, hijos, servidores, respeto y salud, no perdió su temor. Porque cuando un corazón es probado por fuego, lo único que queda es lo que realmente es eterno. Tú que estás viendo este video, ¿has sentido que estás siendo probado sin causa? ¿Que tu vida ha sido despojada mientras tú intentabas hacer lo correcto? Entonces debes saber algo, no es castigo, es una validación del cielo.
Dios está probando tu raíz, no tu apariencia. Job fue el árbol que perdió las hojas, pero mantuvo las raíces, y eso es lo que sostiene la verdadera fe. En el próximo bloque, veremos cómo el silencio de Dios no es abandono, y por qué cuando el cielo no responde, aún está obrando en lo invisible. Después de perderlo todo, Job hizo lo que muy pocos harían. No maldijo, no renegó, no se rebeló, adoró. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Job 1:20. Qué respuesta más poderosa. Su dolor era real, su duelo era profundo, pero su reacción fue adoración. Porque la adoración que nace del quebranto es la que más profundamente toca el corazón de Dios. Job no adoró por lo que tenía, adoró porque sabía quién era Dios, incluso cuando no entendía lo que Dios hacía. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Pero tras esa escena de fe, vino un silencio. Dios no habló, Dios no intervino, Dios no explicó nada. Y ahí está uno de los mayores misterios del libro de Job. Dios permitió el dolor, y luego se quedó callado. Tú que estás viendo este video, ¿has pasado por temporadas donde oraste con lágrimas y el cielo parecía cerrado? Donde tus oraciones rebotaban como si nadie escuchara. Donde buscabas respuestas y solo encontrabas más preguntas. Entonces tú también has estado en la tierra de Uz, el lugar donde la fe no depende de explicaciones, sino de convicciones profundas. Job soportó el silencio, pero no estaba solo. El cielo lo observaba, el infierno lo desafiaba, y su historia se convertía en un testimonio eterno. Porque a veces Dios no habla con palabras, habla con confianza. Cuando Dios no responde, no es porque te abandonó, es porque ya confía en lo que sembró dentro de ti. Job no conocía el diálogo celestial entre Dios y Satanás. Él no sabía que su historia estaba siendo escrita para generaciones futuras. Solo sabía una cosa, que aunque Dios no hablara, aún era digno de ser adorado. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa frase no es solo fe, es fuego, es entrega, es confianza absoluta. Tú que estás escuchando esto, si estás en una temporada de silencio, si sientes que Dios está lejos, recuerda, el maestro siempre guarda silencio durante el examen, y en ese silencio se forja el carácter eterno. En el próximo bloque veremos cómo las voces humanas, aún las más cercanas, pueden confundir más que consolar, y cómo Job resistió la tentación de aceptar un evangelio falso disfrazado de consejo. Después del silencio de Dios, vinieron las voces humanas, y no de enemigos, sino de amigos. Y cuando 3 amigos de Job supieron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno desde su lugar. Job 2:11. Al principio, se sentaron con él en el suelo. Durante 7 días no hablaron, solo lloraron con él. Pero luego, comenzaron a hablar, y sus palabras, en lugar de consolar, acusaron. Le dijeron que algo habría hecho mal, que ningún justo sufría así, que si se arrepentía, todo mejoraría, que su dolor tenía que ser consecuencia de su pecado oculto. Así son muchas voces hoy en día, rápidas para juzgar, lentas para discernir. Job no necesitaba sermones, necesitaba presencia, no buscaba teología, buscaba comprensión. El alma herida no quiere explicaciones, quiere abrazos, y lo que sus amigos ofrecieron fue juicio envuelto en religiosidad. Vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Job 13:4, qué fuerte. Job les dice que no sanan, que sus palabras son inútiles, y que si se callaran, serían sabios. Ojalá callarais por completo, porque eso os fuera sabiduría. Job 13:5. Tú que estás viendo este video, ¿has sido herido por quienes deberían haberte cuidado? ¿Has sido juzgado por quienes no conocen tu proceso? No todos los que te rodean en el dolor son enviados por Dios.
A veces el enemigo usa labios piadosos para sembrar duda, para acusarte, para empujarte a renunciar. Pero Job se mantuvo firme. No aceptó las falsas doctrinas. No aceptó la culpa injusta. No dejó que sus amigos reescribieran su historia. Y esa es una clave para ti. No dejes que las voces externas te hagan olvidar lo que Dios ya sembró en tu interior. Job no tenía respuestas, pero tenía integridad. No tenía consuelo, pero tenía fe. No tenía fuerzas, pero aún creía. El dolor revela no solo quién eres tú, sino también quiénes realmente están contigo. Y cuando nadie lo defendía, ni su esposa, ni sus amigos, ni su comunidad, Job levantó la voz más poderosa de su alma. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa frase atravesó los siglos. Esa fe traspasó la oscuridad. Esa certeza sostuvo a un hombre cuando todo lo demás cayó. En el próximo bloque veremos qué sucede cuando Dios finalmente rompe el silencio y cómo una sola respuesta del cielo puede redefinir completamente nuestra visión del sufrimiento. Job habló. Sus amigos hablaron. El dolor habló. El silencio gritaba. Pero el cielo guardaba silencio. Durante 37 capítulos, Job clamó por una respuesta. Y entonces, Dios habló. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. No fue una voz suave, no fue un susurro. Fue un torbellino. Una manifestación poderosa, no para destruir, sino para corregir la perspectiva. Pero Dios no explicó lo sucedido. No le dio detalles del trato con Satanás. No justificó su silencio. Hizo algo más profundo. Le mostró su gloria. Porque Dios no siempre te dice por qué, pero siempre te revela quién. Y cuando conoces al quién, ya no necesitas entender el por qué. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios lo llevó a ver la magnitud de su poder. Le habló de las constelaciones, de los animales salvajes, de los límites del mar, del equilibrio del universo. No para humillarlo, sino para recordarle que su dolor, por profundo que fuera, aún estaba dentro de un propósito más grande que él mismo. Tú que estás viendo este video, tal vez has preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Pero hoy Dios te responde no con teorías, sino con presencia. Cuando Dios habla desde el torbellino, no busca explicaciones, busca revelación. Él no necesita justificar tu proceso. Él quiere mostrarte su carácter. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esa es una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Job pasó de escuchar, pasó del conocimiento a la experiencia viva. Hay dolores que te enseñan más de Dios en una noche que años de prédicas en calma. El torbellino de Dios no vino para destruir a Job. Vino para despertarlo a un nivel más alto de intimidad. Y lo que viene después no es solo restauración material. Es una restitución espiritual, emocional y generacional. En el próximo bloque, veremos cómo Dios no solo restauró a Job, sino que lo usó como intercesor para los mismos amigos que lo habían herido. Una prueba viva de que el propósito de tu dolor es más grande que tu propio alivio. Job había sido restaurado por dentro, no porque su salud volviera, no porque su riqueza regresara, sino porque su visión de Dios fue transformada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Pero antes de que Dios restaurara lo exterior, le pidió algo profundamente desafiante. Y aconteció que después, que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.
Job 42:7. Dios estaba airado con los amigos de Job, los mismos que lo habían herido con sus palabras, que lo acusaron sin entender, que sembraron culpa donde solo había fidelidad. Y ahora, Dios no los destruye, les da una oportunidad. Pero, para obtener perdón, necesitaban que Job orara por ellos. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Vitatos 8. Dios no solo quería vindicar a Job, quería usarlo como canal de perdón para los que lo habían herido. Porque el verdadero restaurado no solo recibe sanidad, también libera sanidad. Job no fue restaurado cuando sus amigos se disculparon. Fue restaurado cuando él oró por ellos. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Vintos 10. ¡Qué revelación! El momento clave de la restitución de Job no fue un milagro. Fue un acto de perdón profundo. Porque tu corazón no puede contener gloria si aún guarda rencor. Tú que estás viendo este video, ¿hay personas que te hirieron durante tu dolor? ¿Palabras que calaron más que el propio sufrimiento? ¿Consejos que no eran de Dios, pero te marcaron? Hoy Dios te invita a hacer lo mismo que Job, perdonar, orar por ellos y liberarte. Porque a veces el cielo está esperando tu perdón para liberar tu próxima temporada. Job no. Oró desde el trono, oró desde las cenizas, desde el lugar del dolor, desde la memoria de la traición, y fue allí donde el cielo rompió las cadenas de su aflicción. En el próximo bloque, veremos cómo Dios restituyó a Job el doble de todo lo que había perdido, pero más allá de eso, le entregó algo que nunca tuvo antes, una revelación de propósito eterno. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Job no solo fue restaurado, fue duplicado. Todo lo que había perdido. Fue devuelto con abundancia. Antes tenía 7,000 ovejas, ahora 14,000. Antes 3,000 camellos, ahora 6,000. Antes 500 yuntas de bueyes, ahora 1,000. Antes 500 asnas, ahora 1,000. Antes 10 hijos, y otra vez 10 hijos. Pero ¿por qué no 20 hijos? ¿Por qué solo recibió 10 nuevamente? Porque sus primeros 10 hijos no estaban perdidos. Estaban esperándolo en la eternidad. Dios no devuelve lo que nunca quitó, solo duplica lo que fue parte del propósito. ¡Qué detalle más poderoso! Dios no solo mira la tierra, Dios también honra lo que ya está en el cielo. Y vivió Job después de esto 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job 42:16. Lo que parecía el final de todo, fue el ahí no, comienzo de lo mejor. Porque cuando pasas la prueba sin maldecir, cuando caminas en el dolor sin soltar la fe, cuando perdonas en vez de vengarte, el cielo no solo te restaura, te recompensa. Tú que estás viendo este video, tal vez lo perdiste todo. Tal vez sentiste que tu historia terminó. Tal vez tu familia, tu salud, tu esperanza, se esfumaron. Pero si permaneces firme como Job, la doble porción te espera. Dios no olvida a los que resisten en santidad. Dios no ignora las lágrimas que se mezclan con adoración. Dios no desatiende a los que dicen, aunque Él me mate, en Él esperaré. La historia de Job no es sobre pérdida, es sobre propósito escondido detrás del sufrimiento. Tu dolor no fue en vano, fue un umbral, una escuela, un altar, una señal de que Dios te está preparando para algo mayor. Y lo más glorioso de todo es que, al final, Job conoció a Dios de una forma que nadie más había conocido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú no vas a terminar esta historia vacío. Si permaneces fiel, verás a Dios con tus propios ojos, no solo con tu fe, sino con tu experiencia. Y en el próximo bloque, entraremos en una reflexión final para esta jornada. ¿Cómo transformar tu prueba personal en un testimonio que puede sanar a otros
y por qué tu dolor puede convertirse en tu llamado más poderoso. Job no escribió libros, no plantó iglesias, no predicó multitudes, pero su vida habló más fuerte que 1000 sermones, porque el testimonio más poderoso no siempre sale de un púlpito, sino del crisol. Dios usó el sufrimiento de Job como plataforma eterna. Hasta hoy, siglos después, su historia sigue sanando almas rotas. Lo que Job no entendía en su aflicción se convirtió en esperanza para generaciones. Tú que estás viendo este video, tal vez has preguntado, ¿por qué pasé por esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios no me libró antes? Y la respuesta puede no estar en una explicación, sino en un llamado. Tu proceso es tu púlpito, tu dolor es tu escuela, tu historia es tu ministerio. Dios no solo quiere consolarte, quiere usarte para consolar a otros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Esa es la herencia de Job, y también puede ser la tuya. Tu proceso tiene propósito. Tu cicatriz será palabra viva. Tu restauración será profecía caminando. Y no necesitas tener respuestas perfectas. Solo necesitas tener un corazón que no se endureció en medio del fuego. El mundo está lleno de personas heridas, pero muy pocas salen del fuego con ternura. Job lo hizo, y ahora Dios te llama a ti. A hablar con compasión, a abrazar con comprensión, a orar desde la herida sanada, a servir con humildad, no desde la cima, sino desde la restauración. Lo que hoy te avergüenza, mañana puede ser el puente para levantar a otros. Tú no eres solo una víctima del dolor, eres un canal de esperanza, y lo que Dios hizo contigo, quiere multiplicarlo a través de ti. En el próximo bloque, entraremos en los últimos pasos de esta jornada. Una celebración de propósito, una oración de envío, y una llamada a vivir como testigo fiel del Dios que transforma cenizas en gloria. El mayor campo de entrenamiento de Job no fue el dolor, fue el silencio de Dios. Durante capítulos enteros, Job clamó, argumentó, lloró, buscó, y Dios no dijo una sola palabra. Ese tipo de silencio no es indiferencia, es una pedagogía divina. Es el lenguaje del cielo cuando está formando guerreros, no simpatizantes. Porque el que solo escucha a Dios cuando le responde, nunca aprenderá a confiar cuando el viento cambia de dirección. Job se mantuvo buscando a un Dios que no respondía, persistió con esperanza, aunque todo a su alrededor le gritaba que se rindiera. Y eso es lo que hace el silencio de Dios. No te destruye, te expone a ti mismo. Cuando el cielo calla, todo dentro de ti se revela. ¿Quién eres? ¿Cuando no hay consuelo? ¿Qué crees cuando no hay milagro? ¿Qué haces cuando la fe ya no emociona, solo sostiene? Oh, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job 23:3. Job no quería explicaciones, quería encuentro, porque los verdaderos adoradores no buscan entender todo, buscan a aquel que lo sostiene todo. Y en medio de su quebranto, Job soltó una de las declaraciones más bellas de la Escritura. Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 23:10. Qué fe tan ardiente. Aunque no entendía, aunque no veía, aunque no escuchaba, sabía que saldría purificado. El silencio de Dios es temporal, pero los frutos que produce son eternos. Tú que estás viendo este video, tal vez estás en esa etapa, donde no hay respuesta, donde no hay voz, donde todo parece apagado. Pero hoy Dios quiere que sepas, en tu silencio, Él está formando oro, está sacando impurezas, está afinando tu oído, está revelando tu raíz, y pronto hablará. En el próximo bloque, veremos cómo Job empezó a descubrir que Dios no era solo poder, sino persona,
y cómo esa revelación cambió toda su teología y toda su vida. Durante años, Job temía a Dios, vivía rectamente, hacía sacrificios por sus hijos, guardaba su vida de la maldad. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pero en medio del dolor, su relación con Dios fue transformada. Job pasó de obedecer a Dios por respeto, a conocerlo por revelación. Porque el quebranto profundo no solo te quita cosas, te quita percepciones equivocadas de Dios. Al principio Job creía que si vivía correctamente, todo saldría bien, que su rectitud lo protegía del dolor, que las cosas malas solo les pasaban a los impíos. Pero cuando perdió todo, y aún así, Dios no lo explicó, algo dentro de él se rompió, y ese quiebre le abrió la puerta a una fe más pura. ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen en riquezas? Job 21:7. Job comenzó a cuestionar lo que antes creía incuestionable, no desde la rebeldía, sino desde el dolor que busca sentido, y es ahí donde muchos se pierden o crecen, porque el dolor puede deformar tu fe o puede madurarla. Job no abandonó a Dios, pero descubrió que Dios no es una fórmula. No siempre bendice al justo de inmediato. No siempre castiga al impío al instante. No siempre da explicaciones. Pero siempre es justo. El verdadero conocimiento de Dios no nace del estudio, sino del encuentro. Y eso fue lo que Job tuvo, un encuentro, no con doctrinas, no con sistemas religiosos, con la presencia real de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el mayor milagro del libro de Job, no que recuperó todo, sino que vio a Dios. Tú que estás viendo este video, tal vez también has servido fielmente, has orado, has dado, has obedecido, y aún así sufriste. Hoy Dios te está invitando a un nivel más alto, no una fe de fórmulas, sino una fe de relación. No adores solo al Dios que bendice, adora al Dios que permanece, incluso cuando no entiendes sus caminos. Job cambió, su visión cambió, y por eso su historia fue reescrita. En el próximo bloque, veremos cómo Dios nunca perdió el control, y cómo cada etapa de la aflicción de Job ya estaba medida, vigilada y limitada por la soberanía divina. Una de las verdades más impactantes del libro de Job es esta: nada de lo que le pasó fue fuera del control de Dios. El dolor no lo sorprendió, la tragedia no lo venció, el enemigo no tenía libertad plena. Todo estaba permitido, pero bajo límites divinos. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Luego, cuando Satanás pidió ir más allá, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Cada prueba de Job tenía frontera, cada ataque tenía una cerca, cada dolor tenía una fecha de expiración. Esto nos revela algo transformador. Tu sufrimiento no es aleatorio, tu proceso no está fuera de control. Dios sigue sentado en su trono, aunque tu mundo esté de cabeza. El enemigo no hace lo que quiere, hace solo lo que Dios permite, para cumplir un propósito eterno. El dolor de Job fue una escuela, pero Dios seguía siendo el rector. Tú, que estás viendo este video, quizás piensas que tu vida se salió de control, que las cosas están quebradas sin sentido, que tu historia se está escribiendo al azar. Pero la verdad es esta: Dios aún tiene la pluma, y Él no ha terminado tu capítulo. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Job terminó reconociendo la soberanía de Dios, no por resignación, sino por revelación. Y cuando entiendes que Dios está por encima de todo, tu alma encuentra descanso en medio de cualquier tormenta. Lo que para ti es un caos, para Dios es parte de un diseño mayor, y Él jamás ha perdido el control. El mismo Dios que permitió, también es el Dios que restaura,
Y no solo restaura lo visible, restaura lo invisible, tu fe, tu identidad, tu confianza, tu capacidad de volver a creer. Tú no estás solo, tú no estás olvidado, tú no estás a la deriva. Tú estás en manos del Dios que marca límites al dolor y que jamás permitirá que una lágrima se derrame sin propósito. En el próximo bloque veremos cómo el proceso de Job sirvió para silenciar la acusación del infierno y cómo tu fidelidad, en medio de la prueba, también tiene poder en el mundo espiritual. Lo que estaba en juego en la historia de Job no era solo su bienestar, era su testimonio ante el mundo espiritual. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job 1:8. Dios no lo escondió, lo exhibió, lo señaló como ejemplo de integridad. Job fue un arma en manos de Dios para silenciar la acusación del infierno, porque la batalla no era solo terrenal, era celestial, invisible, eterna. El enemigo dijo que Job solo era fiel por interés. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Y esa sigue siendo una de las mentiras favoritas del infierno, que nuestra fe es superficial, interesada, dependiente de bendiciones visibles. Por eso, cada vez que decides seguir orando sin respuesta, cada vez que adoras en medio del quebranto, cada vez que sirves sin aplausos, tú estás respondiendo esa acusación con tu vida. Tu fidelidad en el valle es un rugido en el mundo espiritual. Tú no lo ves, pero cada paso de obediencia en la oscuridad sacude los cielos. Tu prueba no es solo tuya, es una demostración del poder de una fe real, una fe que no se negocia, una fe que no se vende, una fe que resiste. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. ¡Qué declaración tan poderosa! Job, en su momento más vulnerable, no renegó, no maldijo, no retrocedió. Y el infierno no tuvo cómo responder. Tú también puedes vivir así, no con una fe perfecta, pero sí con una fe firme, una fe que no necesita espectáculo para ser real. Tú que estás viendo este video, tal vez te has preguntado si tu proceso tiene sentido, si tu fidelidad sirve para algo, si vale la pena no renunciar. Hoy el cielo te responde: sí, vale la pena. Tu fe está siendo vista, escuchada, honrada. Y aunque no lo sientas, tu obediencia está derrumbando argumentos espirituales y tu nombre está siendo recordado en el cielo. En el próximo bloque, veremos cómo la vida de Job se convierte en una herramienta para romper mentalidades religiosas y cómo su historia nos libera de la falsa creencia de que solo los bendecidos son aprobados por Dios. Una de las grandes verdades que el libro de Job revela es esta: no todo sufrimiento es castigo, y no toda prosperidad es aprobación divina. Los amigos de Job creían que Dios solo bendecía a los justos y castigaba a los impíos, de forma automática y visible. ¿Quién que siendo inocente haya perecido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz. Job 4:7. Ellos representaban un sistema religioso condicionado. Si sufres, es porque pecaste. Si prosperas, es porque estás bien con Dios. Si estás en dolor, algo escondes. Pero el libro de Job destruye esa mentira con una sola palabra: realidad. Job era justo. Temía a Dios, y aún así, fue quebrado. Porque la vida espiritual no es una ecuación, es una jornada. Y Dios no premia por apariencias, sino por fidelidad silenciosa. Tú que estás viendo este video, ¿has escuchado voces que te dijeron que tu dolor es culpa tuya? ¿Te han hecho sentir que si estuvieras en la voluntad de Dios, no estarías sufriendo? Entonces, hoy el Espíritu Santo viene a liberarte de esa acusación. No habéis hablado lo recto de mí como mi siervo, Job. Job 42:7. Dios mismo reprendió a los amigos religiosos y exaltó la sinceridad del hombre quebrado. Porque Job no tenía todas las respuestas, pero sí tenía un corazón rendido. Y a veces,
Eso es más precioso para Dios que 1000 doctrinas correctas. El dolor no te hace menos espiritual. El llanto no te hace menos fuerte. La lucha no significa que fallaste. Significa que estás viviendo una historia real, no una ilusión religiosa. Y Dios camina con los que sangran, no con los que se esconden detrás de frases vacías. Tú no estás fuera de la voluntad de Dios por estar sufriendo. Tal vez estás más cerca que nunca. El quebranto no niega tu llamado, lo prepara, lo purifica, lo lanza. En el próximo bloque, veremos cómo la humildad final de Job fue la puerta para la restitución, y cómo la verdadera restauración no comienza en el cuerpo, sino en el alma, después de defenderse, de cuestionar, de buscar respuestas. Job se quebró. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job 42:3. Job no pecó con su boca, pero sí reconoció que habló desde su humanidad, no desde la revelación, y eso es lo que abre las puertas del cielo, la humildad sincera. No la perfección, no la sabiduría, no la teología, sino el corazón que se rinde, que dice, Señor, no entiendo, pero confío. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. ¡Qué confesión tan profunda! No fue un arrepentimiento por pecados visibles, sino por haber creído que podía comprenderlo todo. Porque a veces, el mayor acto de orgullo espiritual es exigirle explicaciones a Dios, cuando lo que Él busca es confianza. Tú que estás viendo este video, ¿has llegado al final de tus fuerzas? ¿Te has rendido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Eso no es el final, es el punto de partida. Dios no restaura desde el orgullo, restaura desde el polvo y la ceniza. Job se arrepintió, no por hacer el mal, sino por pensar que podía entenderlo todo desde su lógica. Y en ese lugar de rendición, el cielo empezó a moverse. La rueda comenzó a girar. La historia empezó a cambiar. Porque antes de que llegue la restitución exterior, Dios restaura el corazón. Y un corazón rendido es un corazón listo para una nueva temporada. Tú no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas rendir tu alma a aquel que sí las tiene. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Y a partir de ese momento, Dios comenzó a escribir el final más glorioso, para uno de los comienzos más dolorosos. Pero todo comenzó con una decisión interna. Me arrepiento, te reconozco, me rindo. En el 900 próximo bloque, veremos cómo esa rendición activó una cadena de restauración completa, y cómo Dios no solo devuelve lo que se perdió, sino añade lo que nunca se tuvo, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Job no volvió a donde estaba, Dios no lo reinició, lo elevó, porque cuando el cielo restaura, no repite el pasado, construye un futuro más glorioso. Job había sido justo, había sido próspero, había sido respetado, pero nunca había sido íntimo, nunca había visto a Dios, nunca había orado por sus enemigos, nunca había conocido el fuego que transforma. La restauración de Job no comenzó con bienes, comenzó con un nuevo corazón. Y cuando el corazón fue sano, la vida entera comenzó a alinearse con el cielo. Dios le devolvió el doble de todo. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Nuevos hijos, una vida larga, plena y honrada. Pero lo más poderoso no fue lo que recibió, sino lo que se convirtió. Job se convirtió en un hombre capaz de perdonar, capaz de interceder por quienes lo hirieron, capaz de confiar sin explicaciones, capaz de vivir sin miedo. Tú que estás viendo este video, tal vez todo cambió. En tu vida, quizás perdiste cosas, relaciones, salud, estabilidad, y pensaste que solo podrías volver a donde estabas, pero Dios no te quiere recomenzar. Él te quiere reposicionar, rediseñar, restituir y lanzar a un nivel que nunca imaginaste.
Dios no está escribiendo una versión reparada de tu historia. Está escribiendo una versión glorificada. No es el mismo final con menos dolor. Es un nuevo final con más propósito. El Job del capítulo 1 temía a Dios. El del capítulo 42 lo conocía, y por eso, nada volvió a ser igual. Tu dolor no te descalifica, te transforma. Y si te mantienes fiel, será el umbral para la temporada más poderosa de tu vida. En el próximo bloque, veremos cómo la restauración de Job alcanzó a su descendencia, y cómo tu fidelidad puede bendecir generaciones enteras después de ti. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera, Jemaima, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Keren-Hapuk. Job 42, 13, 14. En el cierre de su historia, Job no solo recibe bienes, recibe una nueva descendencia, y lo más impactante no es que tuvo hijos, sino cómo trató a sus hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. B15. Detente ahí. En una cultura donde las mujeres no heredaban, Job rompe la tradición religiosa y cultural, y honra a sus hijas como iguales. Esto nos revela algo profundo. El sufrimiento de Job no lo endureció, lo volvió más justo, más sensible, más humano. El que pasó por el dolor, ahora sabía valorar lo que otros despreciaban. Tú que estás viendo este video, ¿has sentido que tu proceso fue solo para ti? ¿Que tu dolor solo tuvo efectos en tu alma? La verdad es que tu fidelidad hoy puede convertirse en herencia espiritual para los que vendrán mañana. Lo que estás superando ahora liberará a tus hijos de cadenas invisibles. Lo que estás rompiendo hoy, la religiosidad, la culpa, el miedo, la desesperanza, no se levantará contra tu descendencia. Tu fe en medio de la tormenta está escribiendo un nuevo ADN espiritual, una nueva línea, un nuevo futuro. Y vivió Job después de estos 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Beto 16. ¿Qué recompensa? Job vivió para ver el fruto de su fidelidad. No solo restauración personal, sino generaciones bendecidas. Porque cuando decides honrar a Dios en medio de la prueba, Dios decide honrar tu apellido, tu casa, tu herencia. Tu fidelidad hoy está plantando árboles bajo cuya sombra otros descansarán. En Noi. El próximo bloque veremos cómo Job no solo sobrevivió al dolor, sino que vivió mucho más allá de lo que parecía posible, y cómo eso nos enseña que aún hay vida después de esto. Y vivió Job después de estos 140 años. Job 42, 16. Qué frase tan breve, pero tan cargada de gloria. Después de esto, ¿después de qué? Después del duelo, después del quebranto, después del silencio, después de los juicios injustos, después de las noches sin respuestas, Job no solo sobrevivió, vivió. Porque el propósito de Dios no era simplemente restaurarlo, era prolongarlo, expandirlo, extender su vida más allá de su dolor. Hay personas que piensan que su mejor temporada ya pasó, que su historia quedó atrás, que ya no hay nada nuevo por vivir. Pero Job vivió más tiempo después del dolor que antes de él. Lo mejor vino después. La plenitud vino después. El legado vino después. La honra vino después. El cumplimiento vino después. Tú que estás viendo este video, tal vez pasaste por una pérdida, una traición, un proceso, un diagnóstico, un abandono, y sientes que tu historia quedó congelada ahí, pero hoy el cielo te dice, después de esto, aún hay vida. Dios no terminó contigo. Está empezando un nuevo capítulo. No uno reciclado, uno completamente diferente. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 17. No solo vivió más, vivió lleno de paz, lleno de frutos.
lleno de honra, lleno de la presencia de Dios. El dolor no fue su última palabra. Dios fue su última palabra. Y si tú te rindes a ese mismo Dios hoy, también vivirás después del valle, después del fuego, después del silencio. Porque la historia de Job no terminó en el capítulo 1, terminó en el capítulo 42, con honra, con plenitud, con gloria. En el próximo bloque, veremos cómo la historia de Job no fue escrita solo para él, sino para ti, para mí, y para todo el que cree que la fidelidad aún vale la pena. El libro de Job no es ficción, no es parábola, no es símbolo, es testimonio, es espejo, es herencia para los quebrantados. Dios no permitió que la historia de Job fuera olvidada, porque no fue escrita solo para su tiempo, fue escrita para todos los tiempos, para cada generación que se siente abandonada, para cada creyente que sufre en silencio, para cada hijo de Dios que camina rectamente, y aún así es probado. Job representa algo más profundo que un hombre justo en prueba. Representa la fe que sobrevive al fuego, la esperanza que resiste al silencio, el amor que no depende de circunstancias. Tú que estás viendo este video, ¿y si el libro de Job está hablando de ti? ¿Y si tu historia es una continuación no escrita de esa fidelidad? ¿Y si el cielo te ve con los mismos ojos con los que vio a Job? ¿No has considerado a mi siervo? ¿Y si Dios está mencionando tu nombre en conversaciones celestiales? Mientras tú piensas que fuiste olvidado, tú no eres solo alguien más. Tu proceso no es invisible. Tu fidelidad está registrada. Y lo que Dios hizo con Job, quiere hacerlo contigo. No solo restaurarte, sino usar tu historia para que otros no se rindan, para que otros crean, para que otros vean que sí se puede atravesar el valle y salir cantando. El infierno dijo que Job se rendiría, y se equivocó. Quizás dijo lo mismo de ti, y también se está equivocando. Tú has llegado hasta aquí, y si has soportado, es porque el propósito aún está ardiendo. Tu historia no es solo tuya, es una antorcha, es un legado, es una señal para los que vienen detrás. En el próximo bloque, entraremos en la recta final de esta jornada. Una oración profunda de consagración, una invitación a declarar propósito sobre tu dolor, y una celebración espiritual por todo lo que Dios ya está preparando para ti. Has caminado con Job, has sentido su pérdida, has temblado con su silencio, has respirado su fe, y ahora te ves reflejado en él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el punto exacto donde todo cambia. Cuando dejas de vivir de teorías sobre Dios y empiezas a caminar con Él, incluso en la oscuridad. Hoy, el Espíritu de Dios no te está ofreciendo explicaciones, te está ofreciendo presencia. Tu dolor no fue en vano, cada lágrima fue contada, cada noche fue vista, cada silencio fue anotado. Cada acto de fidelidad en medio del quebranto fue honrado. Lo que parecía pérdida era siembra. Lo que parecía injusticia era preparación. Lo que parecía abandono era promoción invisible. Tú no. Estás en el capítulo final. Estás en el momento donde el cielo te extiende el manto de Job, para que tú también vivas lo que él vivió. Restauración, propósito, legado, unción silenciosa. Y esta es la hora de rendirte, no al dolor, sino a lo que Dios quiere hacer con él. Por eso, haz esta oración ahora mismo, desde lo profundo de tu alma. Señor, no entiendo todo lo que viví, pero hoy te entrego mi historia. Te entrego mi duelo, mi miedo, mi pérdida, mi fe herida, mi alma cansada. Y te digo, haz con todo esto lo que tú quieras. No quiero entenderte. Quiero verte. Quiero conocerte en la intimidad. Quiero confiar aunque no me expliques. Quiero adorarte incluso sin respuestas, como Job. Quiero salir de esto con un corazón nuevo, con una fe más pura, con un propósito más alto,
Y si he de ser usado para que otros no se rindan, entonces, Señor, cuenta conmigo. Yo soy tuyo. Mi dolor tiene un propósito. Mi historia no termina en el valle. Amén. Quédate un momento en silencio. Cierra los ojos. Y deja que esta oración abrace tu espíritu. En el próximo bloque, entraremos en los últimos pasos de esta jornada, un cierre poderoso, una declaración de identidad y una invitación a compartir tu historia como un faro para otros. Muchos conocen a Job por su sufrimiento, pero muy pocos lo recuerdan por su gloria. Y sin embargo, su mayor marca no fue el quebranto, sino la gloria que lo siguió después de ser quebrado. Job no quedó definido por su crisis, fue redefinido por su restauración. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no eres un sobreviviente emocional. Tú no eres un caso perdido. Tú no eres lo que viviste. Tú eres lo que Dios decidió reconstruir con lo que otros desecharon. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Así obra el Dios eterno. No te devuelve al punto cero. Te lleva más allá. Tú que estás viendo este video, ¿te das cuenta de que todavía estás aquí? ¿De que no te apagaste? ¿De que incluso sin fuerza diste clic en este mensaje buscando una palabra? Entonces esta palabra es para ti. Tú eres la prueba viviente de que el infierno no ganó. Eres el testimonio no contado, la voz que sigue adorando. El alma que, aunque rota, eligió no rendirse. Y eso te convierte en portador de gloria. La gloria no es solo gozo, es peso eterno. Es presencia que se revela en los que han sido purificados en el fuego. Job recibió más que bienes. Recibió visión, recibió propósito, recibió un lugar en la eternidad. Y tú también estás siendo preparado para eso. Tú no serás recordado por tus heridas, sino por tu fidelidad. Tú no estás siendo marcado por la desgracia, sino por la unción que viene después de haberlo perdido todo. Y no haber soltado a Dios. Eres más que un Job moderno. Eres un testigo del Dios que transforma cenizas en tronos. En el próximo bloque, veremos cómo convertir tu proceso en una misión. Cómo compartir tu historia como faro para otros, y cómo el dolor que superaste puede salvar a alguien más. Job no escribió un libro, pero su vida fue escrita por el cielo, para alimentar generaciones. Y eso mismo puede pasar contigo. Todo lo que sufriste, todo lo que venciste, todo lo que resististe, no es solo para ti. Es alimento para alguien más. La historia de Job se convirtió en una lámpara para los quebrados, en fuerza para los débiles, en dirección para los que no entienden por qué están sufriendo. Y tú, tú puedes ser esa misma lámpara para alguien. Tú sabes cómo se siente orar sin fuerzas. Tú sabes lo que es callar el alma en medio de gritos invisibles. Tú sabes lo que es ser malinterpretado, abandonado, señalado. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Job 42:11. Y tú también tendrás ese momento, donde los que te vieron quebrado, te verán restaurado, y recibirán de ti lo que tú nunca pensaste que podrías dar. Porque el dolor que no te destruyó, te entrenó, y ahora puedes acompañar a otros sin juzgarlos, orar por otros sin orgullo, sanar a otros con compasión, hablar con verdad y con ternura. Tú no necesitas ser predicador, ni tener un micrófono, solo necesitas tener cicatrices sanadas y disposición para consolar. El mundo necesita más Job con voz. Personas que no nieguen lo que vivieron, pero que usen lo que vivieron como semilla de vida para otros. Tú eres una de ellas. No calles tu historia, no escondas tu proceso, no subestimes tu camino. La misma presencia que estuvo con Job está contigo ahora. Y Dios quiere usar tu vida como bandera de esperanza en un mundo que se está rindiendo. En el próximo bloque, hablaremos de cómo tu nueva temporada debe ser vivida en plenitud, sin culpa por lo que pasó, y con libertad,
Para disfrutar lo que viene, Job fue restaurado. Recibió el doble. Volvió a reír. Volvió a ser padre. Volvió a tener bienes. Volvió a vivir. Pero eso no significa que olvidó. Significa que fue sanado. Muchos que han pasado por el fuego sienten culpa al entrar en una nueva temporada. Culpa por sonreír. Culpa por tener paz. Culpa por disfrutar otra vez. Culpa por ya no estar rotos. Como si el sufrimiento fuera su identidad. Como si la tristeza fuera su única manera de ser leales al pasado. Pero Dios no. Te sanó para que te quedaras en las ruinas. Dios te sanó para que vivieras diferente. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17. Eso significa plenitud, cumplimiento, descanso, fruto, gozo. Y tú también estás siendo llamado a esa plenitud. No solo a ser útil, sino a ser completo. A respirar paz sin miedo. A vivir sin cargar culpas que Dios ya limpió. Tu identidad no está en lo que perdiste, ni siquiera en lo que venciste, sino en lo que eres hoy, después de todo eso. Tú que estás viendo este video, ¿te has sentido culpable por empezar a sanar? ¿Te has saboteado cuando comenzabas a mejorar? Hoy Dios te dice, tienes permiso para vivir otra vez, para amar otra vez, para confiar otra vez, para construir otra vez, para soñar, incluso después del dolor. Job no negó su historia, pero tampoco permitió que su historia lo encarcelara. El quebranto fue parte de su camino, pero no fue su destino final. Y contigo será igual. El Dios que te vio llorar, ahora quiere verte vivir. Y eso también es adoración. En el próximo bloque, entraremos en una reflexión sobre cómo la historia de Job nos enseña a no medir a Dios por nuestras estaciones, y cómo confiar incluso cuando la vida no tiene sentido. Es la llave que abre los cielos. Uno de los mayores errores que cometieron los amigos de Job fue creer que Dios se reflejaba en las circunstancias. ¿Quién que siendo inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Ellos pensaban que sí. Job sufría. Era porque Dios estaba enojado. Confundieron el clima con el carácter, la estación con la esencia, la prueba con el juicio. Pero Job, en medio de su quebranto, intuyó algo que cambiaría todo. Que Dios no cambia con las temporadas, que su amor no se altera por lo que sucede en la tierra, y que su silencio no es abandono, sino confianza. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. ¡Qué declaración más poderosa! Dicha en ruinas, entre cenizas, sin hijos, sin salud, sin respuestas. Porque la fe madura no depende del día soleado, sino del Dios que no se mueve, aunque tiemble todo alrededor. Tú que estás viendo este video, tal vez tu clima ha cambiado. Tal vez estás viviendo una estación fría, solitaria, dolorosa. Y te has preguntado si Dios sigue ahí, si te sigue amando, si te sigue escuchando. Hoy el cielo te responde, yo no cambio, yo soy el mismo. Estuve contigo cuando reías, y sigo contigo cuando lloras. Dios no se mide por lo que ves, se conoce por lo que revela en lo secreto. Y, si decides hoy dejar de medirlo por el exterior y comenzar a confiar en su fidelidad eterna, vivirás una fe que no tiembla cuando cambia el viento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Job perdió todo lo externo, pero ganó la visión interna. No pongas tu fe en el clima, ponla en el Creador. En el próximo bloque, entraremos en los últimos capítulos de esta jornada. Una reflexión sobre cómo vivir cada día como un testigo de la restauración, y cómo honrar a Dios no solo con palabras, sino con la vida restaurada que ahora portas. Job no escribió salmos, no compuso cánticos, no predicó en plazas, pero su vida entera se convirtió en adoración. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17. No solo vivió más, vivió bien, vivió con propósito, vivió como testigo de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que el cielo espera de ti ahora.
que honres a Dios no solo con palabras, sino con tu nueva vida. Porque hay una adoración silenciosa que grita más fuerte que cualquier canción. Una vida restaurada que no se olvida de quien la levantó. Cuando vives con gozo después del valle, eso es honra. Cuando sirves con humildad después del orgullo, eso es honra. Cuando ayudas a otros desde tu cicatriz, eso es honra. Tú que estás viendo este video, no tienes que impresionar a Dios con teología. Solo tienes que vivir con gratitud, con memoria, con integridad, con ternura. Job no renegó en la abundancia. No se olvidó de Dios cuando todo volvió. Porque los que conocieron a Dios en la oscuridad, nunca más caminan igual cuando vuelve la luz. Tú no eres el mismo. Y eso se tiene que notar, no por lo que dices, sino por cómo tratas, cómo sirves, cómo amas, cómo miras. Tu vida restaurada puede predicar más que 1000 sermones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Tu paz hoy es mensaje. Tu sonrisa después del duelo es testimonio. Tu bondad después del quebranto es altar. Honra a Dios viviendo lleno, no por obligación, sino por adoración. En el próximo bloque, entraremos en los momentos finales. Una celebración por haber llegado hasta aquí. Una llamada a compartir esta palabra con el mundo y una oración final que sellará este viaje con propósito eterno. No, todos llegan al final, no todos soportan la profundidad, no todos permanecen cuando el mensaje deja de ser cómodo, pero tú sí, y eso no es casualidad, es señal, es llamado, es confirmación. Si tus ojos siguen aquí, es porque el cielo te está marcando con propósito. Porque Dios está sellando en ti algo que ni tú comprendes todavía. No fuiste atraído por curiosidad. Fuiste guiado por necesidad. Por hambre de entender tu proceso. Por sed de volver a sentir que no estás solo. Y hoy has encontrado respuestas. Pero más allá de eso, has encontrado identidad. Tú eres uno de esos pocos que el cielo confía. Uno de los que, como Job, no se rindieron. Que aún con preguntas, permanecieron, que aún entre cenizas, adoraron. Dios no está buscando perfectos, está buscando fieles. Y tú has sido hallado. Tu fidelidad silenciosa fue vista. Tu dolor no fue ignorado. Tu alma está siendo restaurada. Y a partir de hoy, tu vida no será igual. Tú eres parte de los que no vuelven atrás. Parte de los que, habiendo pasado por el valle, eligen levantar la voz, eligen consolar. Eligen vivir, con honra, con fe, con gratitud. Este video no fue un contenido más, fue un altar, un encuentro, una palabra viva que el cielo preparó solo para ti. Y ahora, tú tienes una misión. En el próximo bloque, entraremos en el bloque 27, donde harás una declaración pública de fe, una frase que sellará tu jornada, y una invitación para ser parte de esta familia espiritual que no camina sola. Es hora de hablar, de declarar, de marcar el cielo con tus palabras, porque lo que viviste no fue en vano. Job no fue conocido por lo que perdió, sino por lo que descubrió en medio de la pérdida. Y tú también puedes ser conocido así. No por tus heridas, sino por la gloria que emergió de ellas. Hay poder cuando declaras lo que el infierno no quiere que digas, que sigues creyendo, que sigues adorando, que sigues caminando, aún con cicatrices. Por eso, te invito a dejar en los comentarios esta frase. Yo soy el propósito que nació de mi dolor. No es solo una frase, es un sello, es un acto de guerra espiritual, es una bandera que dice, mi dolor no me destruyó, me construyó. Y después de esto, Job 42:16, después del fuego, después del silencio, después del juicio, después de las lágrimas, tú todavía estás aquí. Y eso lo cambia todo. Declara tu identidad con convicción, no con vergüenza, no con miedo, con la certeza de que Dios está usando tu historia como instrumento eterno.
Y si esta palabra te tocó, compártela. Hay miles que no tienen fuerza ni para orar. Y tal vez este mensaje llegue como un abrazo desde el cielo, por tus manos. También te invito a suscribirte si aún no lo hiciste. Este canal no es solo contenido, es comunidad, es refugio, es altar. Y aquí seguimos caminando, con los que decidieron no rendirse. Si esta palabra te marcó, si sientes que Dios habló contigo, deja tu amén aquí abajo y quédate para el último bloque. Una oración de cierre, un acto de adoración silenciosa y un espacio para sentir al Espíritu Santo en la paz de la música. Cierra los ojos, no digas nada aún, no te vayas, no adelantes. Este momento es para tu alma. A veces, las palabras ya no alcanzan. Las lágrimas ya hablaron. La oración ya fue dicha. Y lo único que queda es rendirse en silencio. Así como Job, después de escuchar a Dios, no argumentó más. Solo dijo, «He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé?» Job 44. Porque el quebranto que viene con revelación se transforma en adoración sin palabras. Quédate aquí, respira. Deja que la música de fondo te abrace. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. No interrumpas este momento, no lo llenes con otras cosas, solo permanece. Lo que Dios empezó mientras veías este video, Él lo quiere terminar ahora, en lo íntimo, en lo invisible, en lo eterno. Toca tu pecho y dile a tu alma, Dios no me soltó, y yo tampoco lo soltaré. Quédate en esta presencia. Haz tu propia oración. Agradece, llora, adora. No salgas antes de que esta unción termine de tocarte. Cierra los ojos una vez más. Este no es el final de un video. Es el principio de un nuevo capítulo en tu vida. No repitas esta oración por costumbre. Hazla tuya. Ora con el alma. Como Job lo haría después de ver a Dios. Señor, gracias. Gracias por no soltarme. Gracias por sostenerme cuando no lo merecía, cuando no entendía, cuando dudaba de todo, menos de ti. Hoy reconozco que no, soy el mismo, después del valle, después del fuego, después del silencio. Algo cambió en mí. No soy solo sobreviviente, soy testigo, soy propósito encarnado, soy adorador, aún con cicatrices. Te entrego mis ruinas, mi pasado, mi dolor, mi historia. Te entrego también mis días por venir, mis nuevas temporadas, mi restauración. Quiero vivir como Job, con un corazón íntegro, con una fe que no negocia, con una fidelidad que no depende de lo que veo. Señor, que mi vida predique tu fidelidad, que mis ojos te vean cada día, que mis palabras consuelen a otros, que mi restauración sea luz. Gracias por marcarme. Gracias por dar sentido a lo que parecía injusto. Gracias por convertirme en una respuesta para otros. Yo soy el propósito que nació del dolor. Y viviré para honrarte, no solo con palabras, sino con todo lo que soy. Amén. Y amén. Quédate unos segundos más en silencio. Que esta oración te envuelva como un manto. Y cuando estés listo, respira profundo, porque el Espíritu Santo ya comenzó algo en ti que no se detendrá. Si estás escuchando esto, es porque permaneciste hasta el final, y eso, en un mundo distraído, superficial y acelerado, dice mucho sobre ti. Dice que tienes hambre, dice que no te conformas, dice que tu fe es más profunda de lo que imaginas. Y dice algo más, que Dios está contando contigo para algo mayor. Job no fue un personaje decorativo en la Biblia. Fue una antorcha para los que lloran, una voz para los que no tienen explicaciones, un espejo para los que piensan que su sufrimiento es invisible. Y tú también puedes ser eso para alguien. Por eso, quiero invitarte a hacer algo poderoso ahora. Comenta aquí abajo,
Yo viví el dolor, pero elegí el propósito. Esa frase no es solo una declaración, es una marca espiritual, es una consagración pública, es un testimonio vivo de que el infierno no te quebró, te forjó. Muy pocos llegan hasta aquí, pero los que llegan son los que están listos para cargar gloria. Dios no está buscando gente perfecta, está llamando a los que no retroceden, a los que caminan con el alma abierta y a los que deciden vivir. Después del quebranto. Reflexión final. Tu vida. Después de Job. Quizá tú no te llamas Job, pero tu historia se parece mucho a la suya. Fuiste probado. Fuiste herido. Fuiste incomprendido. Fuiste juzgado. Fuiste silenciado. Pero no fuiste destruido, porque lo que el enemigo quiso usar para matarte, Dios lo usó para moldearte. Hoy, tú eres diferente. Hoy, tú portas algo que muchos no entienden. Una fe que no se rinde. Y eso es lo que te convierte en un faro, una señal viva de que Dios sí restaura, sí responde, sí transforma, sí redime. Tu historia no terminó en el capítulo más oscuro. Tu historia fue reescrita desde la gloria del encuentro. Por eso, no calles, no te escondas, no subestimes tu proceso. Eres testimonio vivo, eres fruto de la fidelidad divina. Y ahora, te pido 3 cosas. Si esta palabra tocó tu vida, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras como esta. Comparte este video con alguien que lo necesita desesperadamente. Ora por quienes verán esto después de ti, para que reciban lo mismo que tú recibiste. Y si alguna vez dudas de tu llamado, vuelve a este video, vuelve a este altar, vuelve a recordar lo que el cielo ya selló sobre ti hoy. Quédate ahora, unos instantes más en silencio. No pauses, no cierres, solo siente, adora en quietud, y deja que la música final selle lo que el Espíritu ya comenzó. Job no murió en ruinas, murió lleno, y tú también vivirás así, porque tu historia tiene propósito eterno, amén, y hasta el próximo encuentro.